Abimael Guzmán Silva trabajó como contador personal de un hombre rico. Aquella posición le permitió escalar socialmente y con el tiempo convertirse en un próspero comerciante de abarrotes en el puerto de Mollendo, Arequipa. Su éxito y holgados ingresos lo llevaron a ceder sin freno ante su mayor debilidad. Producto de ella tuvo 14 hijos, 4 con su esposa y 10 más con distintas mujeres. Una de ellas fue Berenice Reynoso, una joven de 24 años que vivía en un pequeño pueblo aledaño donde Guzmán había extendido parte de su red comercial. Producto de esta furtiva relación nacería un niño, al que semanas después aceptaría registrar como Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, sin imaginar que años más tarde aquel niño impregnaría su nombre y apellido en las páginas más oscuras y tristes de la memoria del Perú, al transformarse en el genocida más grande de su historia. Nació el 3 de diciembre de 1934 y vivió junto a su madre, su abuela y sus 2 tías en una humilde casa de adobe ubicada en un pequeño distrito de 2.500 habitantes llamado El Arenal, perteneciente a la provincia de Islay, Arequipa. Pero su llegada al mundo no fue motivo de celebración. Los apuros económicos pesaban, así como las habladurías de un pueblo conservador y despiadado ante un hijo extramarital y con padre ausente, ya que durante los primeros años Abimael Guzmán padre desatendió sus responsabilidades. Luego apareció y a modo de compensación contrató a Berenice para que trabajase en uno de sus negocios cerca al puerto de Mollendo. En aquel lugar, algunos años más tarde, Berenice se enamoraría perdidamente de las promesas de un comerciante palestino y en 1940 decidiría marcharse con él y su hijo de 6 años a Sicuani, una ciudad ubicada al sureste de Cusco, frente a la mirada desaprobatoria de toda su familia, que no se equivocaba. El novio palestino jamás aceptó al niño ni las responsabilidades de ser padrastro. En menos de 2 años ya no soportaba su presencia. Entonces Berenice, vencida por la tensión, tomó una decisión definitiva. Viajó 3 días por tierra con su hijo hasta Chimbote, se lo entregó a su abuelo paterno y volvió sola a Sicuani. Abimael tenía 8 años cuando su madre se despidió brevemente de él. Sus palabras jamás abandonarían sus recuerdos. Lo abrazó y le dijo: "Cuida al hijo de tu madre, eres quien mejor puede hacerlo". Luego se marchó y nunca más volvió a verla. El niño se quedaría con un señor mayor al que no conocía y que no tenía pensado preocuparse por él. Ni siquiera se tomó la molestia de matricularlo en el Centro Escolar 313, la única escuela estatal de educación primaria en Chimbote, por aquel lejano 1942. Abandonado a su suerte, el pequeño Abimael encontró refugio en el taller de un viejo relojero que le enseñó el oficio y le pagó con propinas. Vivió casi 2 años allí, hasta que una nueva decisión ajena a su voluntad lo llevaría nuevamente lejos. Uno de los hermanos de su madre, ante un insistente pedido suyo, decidió hacerse cargo de él y accedió a darle educación, techo y comida, a cambio de que sirviera en las tareas del hogar después de estudiar. A los 10 años de edad, Abimael retomó sus clases en una pequeña escuela ubicada en una casona antigua y pudo acabar la primaria con 14 años. Su paso a secundaria significó otro cambio drástico. Abandonó la calma de su pequeña escuela para ingresar al tumulto de la gran unidad escolar 2 de Mayo, donde se encontró con compañeros de aula mucho más avispados, llenos de códigos de barrio y lenguajes distintos, costumbres ajenas al mundo que Abimael conocía. Él era un chico tímido, le costaba mucho expresarse y hacer amigos, no tenía ni uno solo, únicamente compañeros. En casa tampoco hablaban mucho con él, salvo para darle órdenes propias de su trabajo, como trapear pisos, lavar platos, ropas y otros encargos. Una tarde, los habitantes de la casa descubrieron que Abimael no había cumplido con ninguna de sus labores del día. Lo buscaron y hallaron en su habitación empapado de sudor y con un dolor abdominal que parecía estar acabando con él. Lo subieron al taxi y lo llevaron al hospital Alcides Carrión. Había sufrido una apendicitis que por la espera se convirtió en un fatal cuadro de peritonitis, pero una cirugía le salvó la vida. Después de eso, una tía paterna, conmovida por la situación, decidió interceder por él para que su padre lo aceptara en casa y lo incluyera entre sus hijos legítimos. Entonces, en febrero de 1949 y con 15 años, Abimael volvió a cambiar de hogar. Esta vez su destino lo llevó a la ciudad de Arequipa, a la casa de aquel hombre que había embarazado a su madre, le había puesto su nombre y desaparecido por completo desde entonces. Llegó a una casona grande y con un amplio portón de madera. Tocó la puerta y una ama de llaves lo invitó a pasar. Allí estaba su padre. Innegablemente lo era. El parecido físico lo evidenciaba y también parecían compartir la misma personalidad distante. Su padre era un hombre frío y poco demostrativo. Además,
Además, no había sido el afecto paternal lo que le hizo recibirlo, sino el incesante pedido de su hermana y la aprobación de su mujer, una chica joven de origen chileno llamada Laura Jorquera, quien sin reparo arropó a Abimael con muestras de afecto y protección. Lo trató como a un hijo más. Sus numerosos medios hermanos también lo aceptaron y lo hicieron sentir en familia por primera vez. Lo matricularon en el Colegio La Salle de Arequipa, una institución reservada para los hijos de las familias más acomodadas de la ciudad, donde también estudiaban sus hermanos. Allí compartió aula con muchachos que crecían entre privilegios. Ahora él era también uno de ellos, pero Abimael siempre fue distinto. Era un chico antisocial, huraño, difícil de descifrar. Nunca logró entablar lazos profundos con ninguno de ellos. Tampoco parecía interesarle. Su tiempo se lo dedicaba a leer libros de todo tipo, especialmente obras clásicas y novelas, historias que lo llevaban lejos de esa realidad que aún no lograba abrazar del todo. Hasta que un día, un año después de haber llegado, algo ocurrió, un suceso que despertaría un sentimiento nuevo e irrefrenable dentro de él y que no lo abandonaría jamás. Un levantamiento sacudió la ciudad de Arequipa. Todo comenzó con una huelga escolar en contra de la dictadura del general Odría. Los militares en brutal represión no distinguieron edades, agredieron a niños, adolescentes y a sus padres, despertando la furia de los estudiantes universitarios. Pronto se sumaron obreros y empleados sindicales, formando una enorme manifestación. La población civil inundó las calles, tomaron los locales del municipio, la prefectura, capturaron el aeropuerto y varias estaciones de radio. Durante un instante tuvieron el control, pero el régimen reaccionó con dureza militar, desatando un baño de sangre, 29 muertos y más de 70 heridos. Abimael lo observaba todo desde la distancia. No participó, pero algo dentro de él se encendió. Contempló maravillado cómo un pueblo entero se alzaba rebelde ante una causa común. Esta epifanía silenciosa lo dejó deslumbrado. Desde ese instante, todo cambiaría para él. Hasta entonces, había sido un chico retraído y con escasa determinación, pero algo despertó. Atraído por el fervor ideológico del comunismo, decidió acercarse al Partido Comunista de Arequipa y tocó sus puertas, buscando un lugar entre sus filas. También se sumergió de lleno en los textos de Marx y Mao Zedong y empezó a admirar profundamente a Joseph Stalin, aquel despiadado dictador responsable de millones de muertes por hambruna, represión y exterminio. Stalin solía resumir todo en una frase: una muerte es una tragedia, pero 1.000.000 de muertes solo es estadística. El joven Abi, como lo había empezado a llamar su nueva familia, absorbía toda esta información en silencio, sin despertar las sospechas de nadie. Escondido tras las tapas de gruesos libros, comenzó a gestarse en él un fanatismo ideológico que décadas más tarde convertiría la vida cotidiana de los peruanos en una sangrienta pesadilla. Nadie lo advirtió, ni su madre postiza, ni sus hermanos, tampoco sus maestros o sus compañeros de colegio, quienes lo recuerdan como un chico tímido, lacónico, pero muy respetuoso ante los demás. En 1952, Abi terminó el colegio con 18 años y postuló a la Universidad San Agustín de Arequipa e ingresó a la Facultad de Derecho. Dentro de ella descubrió un mundo nuevo que jamás imaginó. Debates encendidos, conferencias, discusiones ideológicas y charlas políticas latían en cada rincón. Era un espacio donde las voces se alzaban sin temor y cada idea era dicha con convicción, algo que él jamás se había atrevido a hacer. Por primera vez se sintió libre de expresar lo que pensaba y sentía, de estrenar esa autoestima que había empezado a reconstruir poco a poco gracias a la bondad y cariño de Laura Jorquera. Entonces, aquel chico taciturno que jamás pudo sentirse parte de ningún lugar, parecía al fin haber encontrado su sitio en el mundo. Aprovechó sus primeros años universitarios para integrarse a la Federación de Estudiantes y no tardó en convertirse en un dirigente combativo, siempre sediento de causas por las que luchar, mientras leía con fervor los textos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, intentando hallar en ellos respuesta y dirección. Por primera vez logró tejer vínculos con algunos compañeros que compartían sus inquietudes ideológicas y con un profesor que se convertiría en su mentor, Miguel Ángel Rodríguez Rivas. El catedrático lo introduciría tanto al universo de la filosofía como al mundo del alcohol, guiándolo en interminables tertulias junto a sus otros discípulos. Solían reunirse en el bar Crillón Serrano, a pocas cuadras de la universidad. Allí, entre vasos y cigarros, Rodríguez se mostraba como un comunista ferviente, con ideales incendiarios de revolución. Solía sostener que los hombres eran superiores a los ángeles, ya que estos solo podían ser buenos, mientras que los humanos teníamos el cielo y el infierno a nuestra disposición.
visión. Años más tarde, Abimael Guzmán evocaría esta influencia en sus memorias, confesando que fue entonces cuando descubrió la médula misma de la ideología que late en todas las acciones. Impulsado por aquella visión, antes de concluir la carrera de Derecho, decidió matricularse en paralelo a la pequeña Facultad de Filosofía, cuyas aulas albergaban apenas 3 alumnos, pero eso era lo de menos. Lo realmente importante es que esa elección le permitiría prolongar su permanencia en la universidad por casi 9 años, tiempo que emplearía en edificar piedra por piedra ese terrible fanatismo que marcaría su vida junto a la de millones de peruanos. Al terminar ambas carreras, consiguió un modesto puesto en un estudio jurídico, pero no pasaría mucho tiempo antes de regresar a su querida Universidad San Agustín. Fue todo gracias a su mentor, Miguel Ángel Rodríguez, quien le consiguió una plaza como docente en la Facultad de Letras. Una vez dentro, Abimael se involucró activamente en luchas internas, principalmente en una campaña cuyo objetivo era remover a ciertos profesores para incorporar otros con clara orientación marxista, bajo el argumento de mejorar la calidad de enseñanza. Fue una etapa que vivió con entusiasmo a inicios de los años 60 y en la que adoptó por primera vez un nombre de batalla, Camarada Álvaro. Sin embargo, su carácter beligerante le trajo enemigos influyentes que no tardaron en apartarlo de camino. El Camarada Álvaro perdió el empleo, pero ya estaba convencido de querer seguir siendo maestro. Entonces postuló a muchas otras universidades hasta que una respondió. La Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho le ofreció un cargo como catedrático de Historia de la Filosofía, una noticia que lo sorprendió gratamente y que lamentablemente activaría un destino pavoroso para aquella ciudad. Entonces, con 27 años, Abi tuvo que despedirse de Laura, su madre adoptiva, y del único lugar que lo albergó con afecto, para emprender otro viaje de desarraigo, esta vez con destino a Huamanga, la capital de Ayacucho, una ciudad donde no conocía a nadie y estaría a prueba por un año, pero se quedaría por mucho más, ya que allí encontró tierra prometida y comprendió al instante por qué su hoja de vida había sido tan bien recibida. La universidad era un hervidero de tensiones políticas, dado que su nuevo rector, Efraín Morote Best, tenía un plan: transformar la institución en un bastión marxista, donde las tareas proselitistas estuviesen incluso por encima de la formación profesional. Su objetivo era claro: crear una masa estudiantil capaz de encender la mecha de la revolución popular, destinada a destruir el estado burgués explotador. Guzmán debió sentirse como pez en el agua en aquel lugar. Su ideología, tan estrechamente alineada con la visión del rector, le permitió consolidarse rápidamente dentro de la universidad. Primero fue nombrado director de estudios generales y poco después ascendido a jefe de personal, un cargo estratégico que le otorgó influencia directa sobre el núcleo más importante del plan, la Facultad de Educación. Allí concentró sus esfuerzos. Adoctrinar a futuros maestros sería una jugada clave. ¿Quién mejor que ellos para tejer desde la raíz una red ideológica capaz de alcanzar los rincones más remotos del país? Cada docente debía ser un eslabón multiplicador, encargado de sembrar el mensaje entre niños y adolescentes que con el tiempo se transformarían en soldados convencidos, listos para el combate. Ese sería el verdadero punto de inflexión para lograr moldear lo que ellos denominaban masa revolucionaria. Luego se aseguraban de que estos jóvenes docentes encontraran rápidamente trabajo en recónditos colegios. Fue así como en 1962 el rector Efraín Morote Best, con Guzmán a su diestra, comenzaron a sentar las bases sobre las que años más tarde se edificaría uno de los capítulos más bárbaros y dolorosos de la historia del Perú, llamado Sendero Luminoso. Morote era un hombre de baja estatura, con un bigote bien cuidado y estilo elegante. Era sociable y carismático, tanto que pudo cultivar amistades influyentes como la de Jorge Basadre y José María Arguedas, mientras que Abimael Guzmán era muy distinto. Usaba ternos anchos y evitaba las corbatas, tenía una presencia desaliñada y era parco. Le costaba mucho socializar. Sin embargo, estas diferencias no supusieron una barrera entre ambos. Todo lo contrario, la ideología y el radicalismo los unía profundamente. Incluso sus compañeros de trabajo solían bromear diciéndole que Efraín Morote era su padre, y de hecho, Osman Morote, uno de los hijos del rector, se convertiría en uno de los principales cabecillas fundadores de Sendero Luminoso años más tarde. El plan de formar militantes dentro de las aulas no tardó en dar resultados. La Universidad San Cristóbal de Huamanga pronto dejó de ser únicamente un centro académico para convertirse en un centro de formación comunista enfocado en atraer a sus filas jóvenes en situación de pobreza, marcados por la desigualdad,
prácticamente condenados a una vida de carencias, estas ideas fueron reforzadas con convicción por los catedráticos, quienes aprovecharon la vulnerabilidad de sus estudiantes para sembrar en ellos una idea poderosa. La revolución no solo era una salida, sino el único camino posible hacia la redención. Les prometieron gloria y les mostraron el método para alcanzarla. No solo lucharían por ellos, sino por una liberación colectiva, por romper las cadenas de la injusticia y escribir con sangre, de ser necesario, una nueva historia, donde ellos fuesen los protagonistas. Con este discurso vendieron ilusiones y esperanzas, y así nació dentro de la universidad una organización llamada Frente Estudiantil Revolucionario, que luego se integraría al Comité Regional del Partido Comunista. Bajo el liderazgo de Abimael Guzmán, esta organización empezó a adoptar una estructura dirigencial con planes de trabajo, cronogramas, células operativas, divisiones zonales y un sistema de ascensos que premiaba la lealtad y compromiso ideológico. Luego de algunos meses, lo que había sido un grupo disperso de simpatizantes improvisados se convirtió en un partido político con engranaje propio y visión estratégica. Todo esto ocurría en 1963, mientras Fernando Belaúnde Terry asumía la presidencia del Perú. Su gobierno, pese a contar con informes detallados e indicios claros, hizo muy poco para detener la germinación de estos focos guerrilleros. La alerta también llevó a Estados Unidos, que bajo el liderazgo de John F. Kennedy venía impulsando la creación de una organización llamada Cuerpos de Paz. Oficialmente, su misión era promover el entendimiento mutuo con países en desarrollo. Sin embargo, uno de sus propósitos más estratégicos era frenar el avance de las ideologías de izquierda, principalmente en América Latina, una región que comenzaba a inclinarse peligrosamente hacia la influencia soviética y el ejemplo cubano. Con esta intención, los Cuerpos de Paz llegaron hasta la Universidad San Cristóbal de Huamanga, donde fueron catalogados como enemigos desde el primer instante. No eran vistos como voluntarios humanitarios, sino como emisarios del neocolonialismo, un instrumento del imperialismo yanqui que debía ser rechazado sin concesiones. Hubo movilizaciones, mítines y huelgas que involucraron no solo a la universidad, sino a parte del pueblo de Huamanga. La presión fue tan contundente que se logró un hecho sin precedentes en ninguna parte del mundo: expulsar por completo a los Cuerpos de Paz. Este triunfo consolidó a Abimael Guzmán como un catedrático altamente influyente y respetado. Aquel 1963 fue sin dudas un gran año para él, no solo por la expansión y fortalecimiento de su partido político, ni por su creciente protagonismo dentro del claustro académico, sino también porque fue el año en el que se enamoraría perdidamente de Augusta Deyanira Latorre Carrasco, quien más adelante sería conocida como la camarada Nora, una figura clave en esta historia. Augusta provenía de un colegio privado en Huanta y al terminar sus estudios optó por seguir los pasos de su madre e ingresar a la Escuela Normal de Mujeres para formarse como maestra de primaria. Sin embargo, muy pronto se sintió atraída por la efervescencia ideológica que latía en la Universidad Nacional San Cristóbal. Convencida de que allí se gestaban los verdaderos cambios, decidió seguir su intuición y trasladarse. Con apenas 18 años, Augusta ya tenía una visión política muy definida. Su padre, Carlos Latorre, era un apasionado admirador de Lenin y de la Revolución Rusa, así que veía con buenos ojos la vinculación de su hija con estos círculos. Augusta era una joven guapa y de sonrisa dulce, pero tenía un carácter fuerte, frontal y una rebeldía arisca que anhelaba encontrar un lugar donde canalizar sus discursos internos. Era desapegada a las convenciones sociales y a la opinión de los demás, por eso no tuvo ningún reparo en enamorarse de su profesor, 11 años mayor que ella, dos detalles que podrían despertar el escándalo en una sociedad tan conservadora como la de entonces, en la que Augusta era menor de edad. Por eso decidió primero llevarlo a su casa bajo pretexto de querer propiciar un encuentro entre dos grandes comunistas, su profesor y su padre. Fue una jugada astuta, ambos se entendieron al instante. No pasó mucho tiempo para que Abimael Guzmán se ganara la confianza y simpatía de toda la familia. Su figura como catedrático respetado, su prestigio intelectual y un salario bastante respetable lo convertían en un partido más que aceptable. Así, apenas unos meses después de conocerse, en febrero de 1964, Augusta, de 19 años, y Abimael, de 31, contrajeron matrimonio civil con el permiso notarial de sus padres y se tomaron estas fotografías. Luego sucumbieron ante una costumbre burguesa, se fueron de luna de miel. A bordo de un bus visitaron Cusco, Puno y Arequipa e hicieron el amor por primera vez. Al regreso de su viaje nupcial, vivieron en casa de los padres de Julia. Luego se mudaron cerca, pero siempre volvían para almorzar allí. Augusta no ejercía roles de ama de casa, aunque sí manifestaba constantemente su deseo de ser madre. Sin embargo, la vida le negaría este privilegio. Augusta no menstruaba, fue junto a su esposo al ginecólogo y este le terminó de confirmar una noticia terrible: tenía ovarios infantiles, una condición genética que le impediría ser madre. Tenía 20 años cuando
recibió el diagnóstico que la llevó a tomar una radical decisión. Si no podría tener jamás un niño, no tenía sentido estudiar para educar a otros. Abandonó sus estudios de maestra y se volcó exclusivamente al trabajo político junto a su esposo. Algunos estudiosos del tema afirman que de no haberse dado esta circunstancia, Abimael no hubiese tenido ni el impulso, ni el coraje, ni la compañera necesaria para fundar Sendero Luminoso y dar inicio a su sangrienta lucha armada. Más adelante entenderemos mejor por qué. Si te está gustando el video, te invito a darle like y a suscribirte, pero sobre todo a compartirlo. Es la mejor forma de ayudar al canal y a incentivar más contenido como este. Los padres de Augusta comprendieron su decisión y no solo la aceptaron, sino que apoyaron con convicción el proyecto político de su hija y yerno, tanto así que pusieron a disposición de su causa la hacienda familiar llamada Iribamba, un espacio que se transformó en centro de reunión, adoctrinamiento y entrenamiento de los primeros cuadros guerrilleros, quienes años más tarde se convertirían en piezas clave dentro de la organización terrorista. Abimael y Augusta jamás podrían tener hijos, así que volcaron su vida entera a extraviar las ilusiones de los hijos de otros, principalmente de campesinos condenados a una pobreza heredada por generaciones. Ayacucho fue el epicentro, pero con los años Sendero Luminoso fue expandiendo sus sombras sobre otros departamentos como Huancavelica, Junín, Pasco, Huánuco, Apurímac, Cusco, especialmente en las zonas más rurales de cada uno de ellos, allí donde no llegaba el Estado ni la educación, donde en muchos casos aún no llega. ¿Qué tierra podía ser más fértil para sembrar tanto odio hacia el sistema que aquellas históricamente olvidadas por él? De eso se encargaba Sendero Luminoso, incluso desde antes de adoptar ese nombre. Su misión era llegar hasta los jóvenes sin acceso a educación para empezar a sembrar en ellos las primeras semillas de su discurso revolucionario. Muchos no habían terminado la primaria, otros jamás habían pisado un colegio y varios no hablaban español, solo quechua. Todos tenían entre 12 y 25 años, hijos y nietos de campesinos sometidos durante generaciones a un sistema de dominación y explotación por parte de los terratenientes, dentro de un país que aún conservaba una estructura agraria semifeudal. Sendero les prometió que ellos correrían el mismo destino, que sus posibilidades de ascenso social eran nulas y que esto que vivían no era realmente una vida, sino un periodo interminable de sumisión, y que la justicia jamás llegaría si es que no la tomaban juntos por la fuerza. Una chispa puede incendiar toda una pradera, sostenía Mao Zedong, y Abimael seguía con fanatismo lo que él pensaba. Mao Zedong, aquel desquiciado gobernador, líder del Partido Comunista Chino, considerado el mayor genocida de la historia de la humanidad, responsable de más de 60 millones de muertes, un revolucionario marxista-leninista que adaptó el comunismo a la realidad de su país. A diferencia del marxismo clásico, centrado en la clase obrera industrial, Mao Zedong planteaba que la revolución debía surgir del campesinado, del dolor profundo y la rabia acumulada de los más explotados, y desde ese resentimiento construir la estrategia revolucionaria que daría inicio a la guerra popular, en la que el poder debía nacer del fusil. En 1965, Abimael Guzmán y Augusta Latorre recibieron una gran noticia. Formarían parte de la delegación enviada a China por el Partido Comunista del Perú para asistir a la Escuela Superior del Partido Comunista Chino, una de las escuelas político-militares más importantes del régimen de Mao Zedong, donde no solo se adoctrinaba, se entrenaba para la guerra. Aquellos 6 meses en suelo chino serían trascendentales de cara a lo que vendría después, ya que allí absorbieron con fervor cada lección, cada método y cada táctica. Aprendieron a organizar emboscadas, a ejecutar incursiones en pueblos desguarnecidos, a atacar las fuerzas del orden con precisión. También se instruyeron en el uso de sustancias químicas para la fabricación de explosivos caseros y artefactos de demolición. Absolutamente todo puede ser explosionado, les dijeron, desde edificios hasta personas o animales. Solo se necesita creatividad y convicción, y ellos la tenían. Aquella formación despertó en Abimael un profundo y retorcido interés conocido por todos, que lo llevó años más tarde a volar carros, viviendas, comisarías, caminos, puentes, torres eléctricas y más. Al culminar su entrenamiento en China, la pareja de esposos regresó al Perú con el alma encendida. Ya no había espacio para la vida común ni tiempo para perder. No volvieron a Ayacucho. Augusta Latorre partiría a Cajamarca y desde allí recorrería distintas regiones, organizando cuadros partidarios y reforzando la ideología en comunidades pendientes, aprovechando su fluido manejo del quechua para liderar estas incursiones, mientras que Abimael Guzmán se instalaría en Lima para dedicarse exclusivamente al trabajo ideológico. Abandonó por completo cualquier
cualquier empleo formal, no volvió a ejercer ni como abogado ni como docente, vivía con lo justo, sostenido por los ahorros que le quedaban y por el respaldo económico de su partido. Mientras tanto, recorrería Lima lentamente, observando y analizando el escenario de su objetivo final. Luego de 3 años en este ritmo, volvieron a la ciudad de Huamanga y se encontraron con que el adoctrinamiento que habían puesto en marcha años atrás seguía rodando con eficiencia. La cantidad de alumnos de la Universidad San Cristóbal había incrementado. Entonces Abimael retomó su posición allí, ahora con una idea mucho más concreta de lo que quería transmitir. Y en 1969, un hecho le permitió consolidar este avance. Todo comenzó con un decreto supremo dictado por Velasco, que buscaba suspender la gratuidad de la enseñanza a aquellos estudiantes que desaprobaran sus cursos. Los escolares secundarios de Ayacucho y sus padres furiosos tomaron las calles, generando una manifestación masiva que fue sumando adeptos con los días. Pero a pesar del reclamo generalizado, el gobierno militar no cedió y del 20 al 22 de junio se suscitaron sangrientos enfrentamientos abiertos que dejaron un saldo de 20 fallecidos registrados, aunque los testimonios y versiones aseguran que fueron más de 100, muchos de ellos menores de edad. Los cuerpos fueron llevados a las morgues, desatando la furia de Abimael y Augusta, quienes decidieron encabezar y apoyar con decisión estas protestas. Se enfrentaron con ferocidad a la policía y a la unidad antisubversiva asignada, conocida como los Sinchis, y a la fuerza lograron recuperar los cuerpos de los estudiantes caídos, un hecho que el pueblo no olvidaría, el gobierno tampoco. Días después fueron arrestados junto a decenas de dirigentes y trasladados en avión hasta Lima, a la División de Seguridad del Estado, y fueron imputados por una larga lista de delitos: ultraje a la nación y a sus símbolos, ataque a las fuerzas del orden, uso de armas, fabricación de explosivos y daños a la propiedad pública y privada. Sin embargo, esta no sería la primera ni última vez. Abimael registró 5 detenciones en total durante los años previos al inicio oficial de su lucha armada, en mayo de 1980. La primera fue en el 64, luego en el 69, 70, 72 y 79. Como es lógico, ninguna acción política repleta de revueltas y delitos durante 18 años puede ser realmente clandestina. Siempre se supo que existían, pero ningún gobierno hizo nada para detenerlos, ni el de Velasco Alvarado, ni el de Morales Bermúdez, tampoco el de Belaúnde Terry en sus 2 periodos. Ninguno fue capaz de hacer algo concreto para evitar el terrible desenlace de esta historia. Abimael y Augusta eran arrestados, interrogados, pero siempre liberados semanas después, engrandeciendo su imagen con cada uno de estos triunfos. Si los cabecillas más peligrosos salían caminando, ¿qué es lo peor que podría pasarle a un simple soldado? La impunidad se convirtió en un incentivo, así como la ferocidad que mostraban sus líderes. No eran simples oradores de aula después de todo, sabían trasladar sus discursos a la acción directa. Especialmente Augusta era una combatiente avesada, dispuesta a entregar la vida por sus ideales. La camarada Nora se convirtió en un paradigma para muchas mujeres. Fue por ella que Sendero Luminoso terminó siendo una de las organizaciones terroristas más feminizadas del mundo. Al menos el 40% de sus miembros eran mujeres. Sin la imponente figura de Augusta Latorre, esto jamás habría ocurrido. Era respetada y admirada por muchos, por eso su extraña muerte en 1988 generó un profundo conflicto interno dentro del partido. ¿Cómo murió realmente la camarada Nora? ¿Por qué ocultaron su cuerpo? ¿Por qué tantas contradicciones en las versiones de Abimael? ¿Cómo fue posible que casi inmediatamente después de su fallecimiento, este se involucrara sentimentalmente con la mano derecha de su esposa, Elena Iparraguirre? Compartiré todos los detalles de esta interesante y perversa historia en un video exclusivo para todos los miembros de este canal, quienes con su aporte hacen posible más videos como este. Te invito a unirte a esta nueva comunidad y a disfrutar de estas pequeñas historias que acompañarán cada nuevo video. Durante toda la década del 70, el país se llenó de movilizaciones, huelgas, protestas y enfrentamientos contra las fuerzas del orden. Guzmán y su esposa aprovecharon este clima de tensión para crecer políticamente y consolidar sus planes dentro de una organización autónoma que bautizaron como Partido Comunista del Perú, por el Sendero Luminoso de Mariátegui, o simplemente Sendero Luminoso. Abimael Guzmán, quien fue conocido los primeros años como el camarada Álvaro, decidió cambiar su nombre por el de Gonzalo, en un acto simbólico que marcaría el carácter fundacional del nuevo partido. A partir de este gesto, también empezaría a construirse aquello que más adelante se posicionaría como el pensamiento Gonzalo, el cual realmente nunca existió, fue únicamente parte de una estrategia de marketing bien ejecutada, impulsada por su esposa Augusta, quien se encargó de edificar el mito de un supuesto brillante pensador, un presunto sabio en conceptos políticos y militares, algo totalmente alejado de la verdad. Guzmán jamás estructuró una doctrina, jamás plasmó un pensamiento o análisis
análisis propio, no elaboró ni transformó sustancias. Su discurso era una repetición mecánica de los manuales maoístas, sin adaptaciones ni lectura contextual. Entonces, el pensamiento Gonzalo no fue más que un mito, una mentira repetida con fuerza y convicción, lo suficiente como para confundir a miles de adolescentes y jóvenes sin formación crítica. Pero la verdad es que su plan no solo carecía de sentido, sino de realismo y contraste frente a una realidad nacional que ya había cambiado profundamente. El gobierno militar de Velasco ya había ejecutado una reforma agraria, transformando por completo el paisaje rural del país, expropió haciendas, eliminó a los terratenientes y entregó la tierra a manos campesinas. ¿Qué sentido tenía seguir repitiendo el libreto maoísta como si nada de esto hubiese pasado? La teoría maoísta basaba todos sus fundamentos en una propuesta concreta: la revolución debía partir del campo a la ciudad, como respuesta natural al dominio semifeudal de las élites agrarias sobre los campesinos. La raíz de la ideología de Abimael ya había sido arrancada, no tenía sentido seguir plantándola así, pero él jamás se replanteó nada. Continuó creyendo que el Perú de los 80 seguía siendo el mismo que el de los 50. No era un gran analista, tampoco una persona cuerda, un ciego devoto de las teorías de Mao Zedong, y cuando este murió en 1976, Abimael sintió que el relevo del destino se colocaba en sus manos en forma de espada. Comenzó a delirar, a creer más que nunca que su rol era inevitable, que estaba escrito, predestinado, que el linaje revolucionario universal no había acabado con Marx, Lenin o Mao, sino que continuaba con él. Entonces se autoproclamó ante todos como la cuarta espada del marxismo, el siguiente eslabón histórico de la humanidad. Fue por esos días donde Abimael terminó de perder por completo la razón, tanto que incluso los partidos comunistas tradicionales del Perú lo empezaron a considerar un fanático desquiciado, un traidor. Estos venían apoyando y promoviendo huelgas, causas obreras y manifestaciones, pero no tenían en mente una lucha armada. Tampoco los huelguistas, nadie la pedía ni la necesitaba. Sin embargo, Abimael Guzmán eligió creer y hacer creer que sí. Convocó al comité central de su organización a una sesión crucial que se extendería del 17 al 28 de marzo de 1980. Durante esos días, Guzmán buscó convencerlos con discursos exaltados y un tono casi bíblico, asegurando que era momento de cumplir la profecía: la lucha armada debía iniciar. Pero esto no sería tan fácil como solo dar la orden. Para arrastrar a sus seguidores a despedirse de sus hogares, sus actividades, poner en riesgo sus vidas y cruzar el río de sangre, hacía falta más que un simple llamado. Había que ingresar en sus emociones, encender su espíritu, y Guzmán se había dedicado a insertar esa chispa lentamente desde hacía años atrás, pensando en este momento, en el instante en el que tendría que encenderla, y lamentablemente lo logró. La noche del 17 de mayo de 1980, el pequeño distrito Chuschi, en Ayacucho, fue escenario del primer ataque terrorista. En aquel momento los pobladores ni siquiera conocían el significado de esa palabra, tampoco imaginaban que algo así podía existir. Después de esa noche jamás lo olvidarían, porque tras ese primer ataque, Sendero Luminoso desató una ola de violencia que no se detendría. Fueron cientos de atentados de distinta magnitud, casi todos ejecutados entre 1980 y 1982, llevándose la vida de al menos 35,000 personas inocentes y dejando tras de sí la herida más profunda y dolorosa de la historia del Perú, para muchos aún abierta, tan difícil de sanar. Por eso decidí hacer esta historia, porque considero que es fundamental preservarla en la memoria. Es lo mejor que podemos hacer para que no vuelva a repetirse. Esta es una historia larga, muy difícil de contar en un solo video. Si quisieras ver lo que continúa en este canal, házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó esta historia, te invito a suscribirte, porque se vienen muchas más. Nos vemos en la siguiente. Adiós.